Vemos la imagen. Un buque colosal, elevándose 85 pies sobre el nivel del mar, cruzando el lomo de una montaña. El Canal de Panamá. Un triunfo de la voluntad humana sobre la naturaleza. Los libros de historia nos dan dos nombres: Theodore Roosevelt, el visionario, y George Goethals, el general militar que lo terminó. Pero la historia miente por omisión. En 1905, el proyecto del canal no era un triunfo. Era una fosa común. Un fracaso de miles de millones de dólares y más de 20.000 vidas perdidas. La obra de ingeniería más ambiciosa de la historia era, en realidad, un cementerio de maquinaria francesa oxidada y moral humana destrozada. Y la única razón por la que hoy no es solo un monumento al óxido es gracias a un hombre del que probablemente nunca has oído hablar. Un ingeniero oculto que, para salvar la obra más grande del mundo, tomó una decisión que nadie entendió. Ordenó detener toda la excavación. El hombre que llegó al istmo en 1905 se llamaba John Frank Stevens, y no era un hombre de discursos, era un hombre de ferrocarriles. Stevens era un ingeniero autodidacta, forjado en el frío brutal del oeste americano, construyendo vías férreas a través de las montañas rocosas. Era un especialista en lo imposible, y lo que encontró en Panamá era peor que imposible. Era el infierno. Francia había fracasado espectacularmente. Ferdinand de Lesseps, el héroe de Suez, había intentado construir un canal a nivel del mar, y había quebrado una nación intentándolo. Cuando Estados Unidos compró el proyecto, heredó un caos absoluto. El ingeniero jefe anterior duró solo un año antes de renunciar, aterrorizado. Los trabajadores huían en cuanto llegaban. La jungla reclamaba las máquinas más rápido de lo que podían importarlas. Pero el verdadero enemigo no era la montaña, ni siquiera era el lodo, era el mosquito. Miles morían de fiebre amarilla y malaria. Los hospitales estaban tan llenos que ponían las patas de las camas en cubos de agua para evitar que las hormigas se comieran a los moribundos. La moral era tan baja que la llamaban la zona de la muerte. Stevens llegó, miró el pandemonio y comprendió la verdad que todos habían ignorado. No se podía construir un canal si la fuerza laboral estaba muerta o moribunda. Su primera orden fue desconcertante. Dejó las palas de vapor aparcadas. Ignoró la famosa Corte Culebra. En lugar de eso, entregó millones de dólares y autoridad absoluta a un médico casi desconocido, el Dr. William Gorgas, que tenía una teoría radical, que los mosquitos eran los asesinos. Stevens no era un médico, pero era un genio de los sistemas. Vio la lógica y lanzó una guerra, no contra la geología, sino contra la biología. Organizó brigadas de saneamiento, pavimentó calles en la ciudad de Panamá, instaló sistemas de agua potable, fumigó cada casa, desecó cada pantano, gastó el dinero destinado a la excavación en mallas para ventanas. La élite en Washington estaba furiosa. ¿Dónde estaban las toneladas de tierra movida? ¿Por qué este ingeniero de ferrocarriles estaba cazando insectos? Y entonces, los hospitales se vaciaron. La fiebre amarilla fue erradicada del istmo. La tasa de mortalidad se desplomó. John Frank Stevens había resuelto el primer enigma. Había hecho de Panamá un lugar donde se podía trabajar, sin morir en el intento. Solo entonces se giró hacia la montaña, y allí encontró el segundo problema. Los franceses y los primeros ingenieros americanos estaban obsesionados con cavar. Pero tenían un sistema logístico desastroso. Usaban pequeñas vagonetas de estilo francés que se atascaban constantemente en el lodo. Cavaban tierra y luego la apilaban justo al lado del canal, donde la próxima lluvia torrencial la arrastraba de nuevo al fondo. Era un ciclo inútil de frustración. Stevens, el ferroviario, se rió. El problema, dijo, no es la excavación. Cualquiera puede cavar. El problema es el transporte. Tiró a la basura el sistema francés y en su lugar
diseñó la operación de movimiento de tierras más grande de la historia. Reconstruyó por completo el ferrocarril de Panamá. Lo convirtió en una arteria de doble vía, alta resistencia, que corría por el corazón del proyecto. No era un tren de pasajeros, era una cinta transportadora de tierra. Inventó un sistema genial. Las palas de vapor excavaban la tierra. Pero en lugar de descargarla al lado, la descargaban en trenes que se movían en un bucle constante. Trenes que llevaban la tierra a kilómetros de distancia, a presas, rompeolas o la arrojaban al océano. Creó un sistema de vías móviles. Cuando una pala limpiaba un área, todo el tramo de vías se levantaba y se movía 10 pies más cerca de la pared de la montaña sin parar. Día y noche. Transformó un lodazal caótico en una fábrica precisa y brutal. Era el infierno de Dante, rediseñado por un genio de la logística. Pero su mayor contribución, la que definió el canal para siempre, fue su batalla más dura. El plan original seguía siendo el sueño fallido de Lesseps, un canal a nivel del mar, un foso recto a través de las montañas. Stevens estudió la Corte Culebra, el tramo más difícil. Estudió el río Chagres, un río tropical salvaje que podía crecer 10 metros en una sola noche, y se dio cuenta de algo aterrador. Un canal a nivel del mar era imposible. Los deslizamientos de tierra en Culebra lo llenarían más rápido de lo que podían cavarlo. Y peor aún, el río Chagres, en una de sus inundaciones, destruiría el canal en cuestión de horas. Sería una catástrofe permanente. Stevens detuvo el proyecto de nuevo y viajó a Washington para la pelea de su vida. Se enfrentó a los políticos y a los ingenieros de escritorio. Le dijeron que su idea era una locura. Y él les presentó su solución, la solución que vemos hoy. No luchen contra el río Chagres, argumentó. Domíenlo. Su plan era radical. En lugar de luchar contra la naturaleza, úsenla. Propuso construir la presa más grande del mundo en ese momento, la presa de Gatún. Esto detendría el río Chagres y crearía el lago artificial más grande del mundo, el lago Gatún. Y entonces, en lugar de cavar un foso profundo a través de todo el continente, los barcos simplemente navegarían sobre el lago. No bajen la tierra, dijo Stevens. Suban el agua. El plan requería un sistema de esclusas gigantescas, las más grandes jamás concebidas, para levantar a los barcos 85 pies desde el océano hasta el nuevo lago, y luego bajarlos por el otro lado. Era brillante. Era eficiente y salvó al Canal de Panamá de sí mismo. Convenció al presidente Roosevelt. El plan fue cambiado. La victoria fue total. Stevens había resuelto la salud, había resuelto la logística y había resuelto el diseño fundamental. Había creado el plan maestro. Y entonces, justo cuando la victoria estaba asegurada y la verdadera construcción masiva estaba a punto de comenzar, John Frank Stevens renunció. Le escribió a Roosevelt diciendo que el verdadero desafío de ingeniería había terminado. El resto, dijo, era solo gestión y ejecución. No era un gerente, era un pionero. Y su trabajo estaba hecho. El hombre que lo reemplazó fue George Washington Goethals, un ingeniero del cuerpo de ejército. Un hombre disciplinado y brillante que ejecutó el plan de Stevens a la perfección durante los siguientes 7 años. Goethals fue quien cortó la cinta. Goethals fue quien recibió las medallas. Y es el nombre que la historia recuerda. Pero cuando los historiadores miran los archivos, la verdad es ineludible. Goethals construyó el canal. Pero fue John Frank Stevens quien lo diseñó. Goethals dirigió un ejército de trabajadores. Pero fue Stevens quien se aseguró de que no murieran de fiebre amarilla. Goethals supervisó las esclusas, pero fue Stevens quien las concibió. Stevens fue el genio incomprendido, el hombre que supo que para ganar la guerra contra la montaña, primero tenías que ganar la guerra contra el mosquito. El ferroviario que entendió que el canal no era un proyecto de excavación, sino de transporte. La próxima vez que veas esa imagen icónica,
la de un barco suspendido entre dos océanos, escalando una montaña de agua. Recuerda al ingeniero oculto que lo hizo posible. El hombre que llegó a un cementerio y en lugar de cavar tumbas, construyó un lago